Señores, desde lo sucedido en Venezuela, que aunque con esperanza lo hemos vivido con mucha decepción, ustedes nos piden cada vez más información y es lógico para entender lo que ocurrió y lo que pueda suceder en un futuro. Ojalá sea cierto esas voces que dicen que ahora no, pero en un futuro sí, que quizá el fin de semana pasado no pudo ser, pero que durante este año 2025 la democracia vuelva a Venezuela. Ojalá sea cierto. Todos lo dicen, pero uno ya no quiere creer palabras de un cargo público, ni de un lado ni de otro, porque han decepcionado a mucha gente. Hay una mujer, ustedes me la reclamaban, está por España, ayer hizo un acto en Madrid. Se llama Maybord Petit, vive en Nueva York, huyó de la dictadura venezolana, bolivariana, igual que más de cerca de 8 millones de venezolanos. De hecho, me dicen que ahora vuelve a haber un éxodo, de pronto se ha vuelto a producir un éxodo ante la desesperación de ver que Edmundo González o María Corina Machado no tomaban el poder. Es experta en crimen organizado, es investigadora, es politóloga y miren, cada vez que hablamos en España de el cártel de los soles, de que son quienes de verdad gobiernan Venezuela, ya es hora de explicar eso un poco mejor. Maybord Petit, bienvenida y muchísimas gracias. Un placer estar contigo, Albert, y con toda tu audiencia. Muchísimas gracias, porque no es fácil, si para nosotros no lo es siendo españoles, conocemos tu país, pero no somos de allí. Qué duro ha de ser para alguien profesional como tú tener que irse de su tierra, vivir en Estados Unidos y ver que no hay forma y pasa un año y otro y llevamos 25 de dictadura. ¿Cuánto le queda a esta dictadura venezolana? Mira, le queda el tiempo que se le permita por parte de los ciudadanos venezolanos que están dispuestos a seguir luchando, pero no podemos salir solos de un sistema que está creado en Venezuela donde el Estado está aliado al crimen organizado transnacional y por ende se ha convertido en una amenaza ya no solamente a nivel regional, sino a nivel hemisférico. Y eso lo ha entendido Estados Unidos y creo que pueden darse algunas acciones para generar que el régimen no solamente se seque económicamente, sino que adicionalmente a ello pueda entrar en un proceso en el cual se le pueda quebrar. Pero no tenemos la fecha, no tenemos los días y claro, tristemente no tenemos muchos de los que estamos trabajando en esto desde hace mucho tiempo la capacidad para ejercer y romper esas alianzas criminales que además tienen hermanos mayores, como bien lo ha planteado Nicolás Maduro, y estamos hablando de estados que no son democráticos, que no conviven con la norma democrática, como son, por ejemplo, Rusia o Irán o China, o otras organizaciones criminales que hacen vida en Venezuela y que le permiten al régimen moverse y mantenerse. Es un narcoestado, de eso no cabe duda. ¿Sigue siendo el cártel de los soles quien maneja los hilos? Aparte del cartel de los soles, tenemos que entender que en Venezuela las organizaciones criminales y celulares que son extranjeras operan. Es como una especie de gran ajedrez y no solamente está el cartel de los soles, hay asociaciones estratégicas con el cartel de Sinaloa, con el cartel Jalisco Nueva Generación, con la Segunda Marquetalia, con el ELN, con los microcarteles colombianos, ecuatorianos, mexicanos, pero adicionalmente a ello es importante entender que el régimen canaliza, porque tiene una economía que eventualmente podríamos calificar como una economía legal y un espejo que es una economía ilegal. Esa economía ilegal permite que el régimen se nutra de diversos sectores que vienen exclusivamente determinados por esa alianza y coalición del crimen organizado con las agencias del Estado. Y el cartel de los soles es como la cara que en estos momentos la Fiscalía de Nueva York ha definido muy bien, porque es el elemento clave que puede entonces determinar
como Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y todas las cabecillas que conforman el régimen venezolano tienen una alianza, pero a la vez el negocio con los traficantes de cocaína y de otras drogas que le generan muchísimas ganancias al régimen y a sus actores y que le permiten también fluir en la economía a pesar de las sanciones, a pesar de la ausencia de negocios fructíferos, pero que le entregan una vertiente de dinero en efectivo, es obvio, porque el narcotráfico y este tipo de crímenes actúa así y opera así. Y lo peor del caso es que también tenemos dentro de esta estructura criminal unos grupos que han pasado a moverse a lo largo y ancho del territorio y del el hemisferio y que hoy en día los tenemos presentes, por ejemplo, en los Estados Unidos. Hablo de organizaciones delincuenciales que se han convertido en una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. Un ejemplo de ellos es lo que hoy en día se conoce en Estados Unidos como el Tren de Aragua, que son organizaciones vinculadas al régimen. Sí, sí. ¿Quién sería en el régimen de Maduro el cabecilla de esta organización paralela al Estado que viviría de la cocaína? ¿Es Diosdado Cabello, como nos dicen? Hay una investigación que está amplia, que tiene muchos detalles y que viene de testigos directos vinculados a la investigación y a la organización criminal. Y señalan que definitivamente es Diosdado Cabello, pero se señala también a Nicolás Maduro porque al inicio del régimen de Hugo Chávez se tejió una alianza fundamental que luego dio sus frutos, porque Hugo Chávez hizo lo que era necesario para crear esta corporación criminal. Se alió con, en ese momento eran las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, luego esas de pasado en lo que se conoció como los Acuerdos de Paz de La Habana, pasó a convertirse en la Segunda Marquetalia, la división que hubo allí, y también Hugo Chávez sacó a la agencia de antidrogas de los Estados Unidos, la DEA, cambió las reglas del juego e involucró en aquel momento había 4 componentes de las Fuerzas Armadas en el negocio del narcotráfico que condujo a que ese llamado cartel de los soles se transformara durante el chavismo. En el siglo pasado teníamos el cartel del sol que estaba única y exclusivamente relacionado con la Guardia Nacional y con los sobornos que se generaban de esos negocios con los carteles de la droga, principalmente los colombianos y los ecuatorianos. Ese dinero de la droga es el que paga generosamente a altos mandos militares y a miembros de las Fuerzas Armadas de Venezuela y que evita que se rebelen contra el dictador. ¿Es esa la causa? Va mucho más allá. Yo creo que Hugo Chávez, adicionalmente a lo que ha sido la integración de los 4 componentes de la Fuerza Armada al ámbito de la organización criminal del narcotráfico y del lavado de dinero, de lo que ha sido también el blanqueo de capitales y otros negocios que surgen del narcotráfico, como por ejemplo la trata, etcétera, también ejerció una influencia directa en lo que era la doctrina de la Fuerza Armada. Él cambió la doctrina que anteriormente, el siglo pasado, respondía a una formación más hacia lo que era Estados Unidos, tenía la Fuerza Armada la instrumentación, los pertrechos de Estados Unidos, la formación de militares en Estados Unidos bajo los conceptos de democracia, pero luego Hugo Chávez lo cambió de manera significativa hacia Cuba, hacia Rusia, y luego se fueron integrando estados que no son democráticos, son absolutamente autoritarios, como por ejemplo el régimen del Partido Comunista Chino o el régimen de los ayatolas en Irán, que ejercen en estos momentos influencia directa, pero que fue Chávez el que le abrió las puertas, ¿no? Recordar que Chávez era militar y Maduro un civil que hereda esas fuerzas armadas que ya estaban adoctrinadas.
Entiendo. Está usted hoy en España, pero temporalmente. Aquí estamos rodeados de lo bueno y de lo malo de Venezuela. Aquí hay dinero de las petroleras PDVSA que acaba blanqueado, me dicen, en República Dominicana y presuntamente está corrompiendo a miembros del gobierno español del que se beneficia. Aquí tenemos asesinatos o suicidios dirigidos que han ocurrido a altos cargos de esa empresa. ¿Cuál es la relación real, lo que usted sabe del gobierno de Pedro Sánchez con la corrupción en Venezuela? ¿Hasta dónde podrán demostrar los jueces españoles? Bueno, los jueces españoles están llevando la causa de un caso que involucra a Delcy Rodríguez, que involucra a los llamados operadores del chavismo. Pero hay otras causas que no han sido tocadas y que causan mucha curiosidad. Por ejemplo, los llamados bolichicos. Están en España, los bolichicos han estado en España, fueron señalados, recibieron muchísimo dinero para lo que era la emergencia eléctrica durante el régimen de Hugo Chávez en la primera década de este siglo. Esos capitales vinieron aquí se invirtieron en grandes negocios, en propiedades de real estate, se produjeron compras de tierra y solo han salido a relucir pocos, pero quedan otros que están haciendo vida, que se han enriquecido, que han contribuido de alguna manera con algunos de los sistemas, no solamente de aquí de España, hay en Italia y hay en muchos otros países que contribuyen porque hay lavado de dinero. Pero las autoridades, aplicando las herramientas que hay en estos momentos, tanto legales como fiscales, han desarrollado, pero no han logrado cerrar los casos. Y van como demasiado lento y es bueno recordarle a los que nos están viendo que los criminales van mucho más rápido que los estados y es allí tal vez el gran reto que tienen de aplicarle la justicia a estos miembros que son operadores del régimen, que han lavado dinero, que gozan de privilegio y que compran privilegio. Compran privilegio a través de todo tipo, pagando a empresas que hay acá para las asociaciones o hay, por ejemplo, escritorios jurídicos que aplicando los instrumentos legales pueden ayudar a las inversiones y por supuesto también está el tema de la venta de propiedades que es un factor fundamental no solamente en España, sino en todo el mundo, incluyendo los Estados Unidos, donde el chavismo por más de 25 años ha lavado miles de millones de dólares expoliados del Estado venezolano. Y a fin de cuentas, si uno hace un balance de qué se ha logrado en Estados Unidos en la aplicación de la justicia, se va a ver que es muy poco y que trillones de dólares a lo largo de estos 25 años han sido robados y lavados y hay muchos que nunca les tocó la justicia. Hay unos que están acá, que los están buscando en Estados Unidos y las autoridades españolas todavía no aprueban las extradiciones. Y hay otros que gozan de beneficios, que están siendo buscados en Estados Unidos, acusados y señalados, y están aquí porque tienen privilegios y muchos intereses en juego. Maybor Petit, ¿el expresidente Zapatero tiene una mina de oro en Venezuela? Hasta el momento yo no puedo decir que esa afirmación es cierta porque no existe en mi vista y en mis archivos una evidencia que pueda yo decir responsablemente es así. Sin embargo, hay una serie de declaraciones que han señalado que este hombre se benefició del régimen y particularmente hubo una declaración de una persona que ya murió, estuvo muy vinculada al régimen de Chávez en un inicio y luego continuó con Nicolás Maduro, que fue el heredero de Hugo Chávez, que sí señaló que había una entrega de este tipo de recursos naturales venezolanos
al expresidente Rodríguez Zapatero, pero responsablemente, y lo hago siempre, primero porque soy una investigadora profesional y dos, porque estoy sencillamente cumpliendo la ley, no puedo decir que él tiene una mina. Sí digo que hay referentes, entre ellos Piedad Córdoba, que señaló en un momento determinado que eso era eventualmente así. No existe evidencia sobre eso, sí, no existe evidencia y creo que en el marco de lo que estamos desarrollando, en Venezuela al menos, no va a haber ni investigación ni el marco de la justicia para poder lograr una evidencia sobre esto. Y una más, Compañía Aérea Plus Ultra, salvada por el dinero español con más de 56 millones regalados de subvención cuando no tenía ni un avión en propiedad. ¿Es de la esposa de Maduro y de Delcy Rodríguez? ¿Son las propietarias finales de esta compañía? Fíjate que hasta el momento esa versión tampoco ha sido solventada con evidencia, pero sí se ve el interés que hubo, los mecanismos que se utilizaron, que son absolutamente irregulares, y cuando se le pregunta a la autoridad sobre el por qué no hay una respuesta clara, queda sí en evidencia que hubo una relación de complicidad, y lo vemos no solamente en el caso del Seagate, sino en muchos otros miembros de la familia presidencial venezolana, del régimen, que hacen vida en España, que mueven fondos en España y que son ignorados por la justicia y particularmente por aquellos que tienen la responsabilidad de monitorear el dinero que entra a España y que tiene que tener algún origen, pero no se explica. Eso es como decir, y estamos ya terminando, Maybord, que Maduro o su familia o su entorno posiblemente tienen dinero reservado en nuestro país, en España, o inversiones en España. Mira, ahí sí estás muy cercano, porque hay personas ligadas al régimen, incluyendo a uno que era operador de la esposa de Nicolás Maduro y de Nicolás Maduro, pero también de los hijos de Nicolás Maduro, que tiene empresas e inversiones en España, que tiene 3 acusaciones federales en los Estados Unidos y que es prófugo de la justicia de Estados Unidos, pero hace vida en Venezuela. Se llama Raúl Gorrín. Lo están buscando y si tú te metes en la lista de los más buscados de Estados Unidos, está Raúl Gorrín y aparece también en muchos de los registros aquí, pero curiosamente no hay ninguna acción en su contra. Increíble. Señores, es un gusto hablar contigo, ver que no tiras la toalla a pesar de las presiones, del exilio, de las amenazas, de los sustos. Algún día volveremos a tu tierra a pasear con libertad y nos preocuparemos de los malos políticos, de cosas más mundanas que no en esta dictadura salvaje que mata a la gente y de hambre y intelectualmente. Hemos perdido tantas generaciones en Venezuela que habrá que ayudarles a recuperarse. Maybord Petit, gracias por no ser como la mayoría y mirar a otro lado. Muchísimas gracias, un placer. Estamos a la orden y muy grato conversar contigo y darle a conocer a la gente esta coyuntura que estamos viviendo. Yo estoy segura que nosotros vamos a recuperar la libertad, pero también estoy segura que tenemos que influir en las nuevas autoridades para que no haya una justicia transicional y se le dé castigo a todos los criminales que acabaron con Venezuela. Sin duda. Un abrazo fuerte. Igualmente para ti y para toda la audiencia.